hermanos, buenos días, sean bienvenidos. Hoy tenemos un bonito día, hermanos, no hay mucho frío, ¿verdad? Vamos a sentarnos. No sé si tendrán clase los niños el día de ahora para que pasaran enfrente y pudiéramos orar para darle comienzo a la lección del día de ahora. ¿Quiénes se recuerdan del título de la lección del día de ahora? Jesús en Jerusalén. El día de ahora vamos a estudiar no el final, sino que uno de los días de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Padre nuestro que estás en los cielos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre, por habernos permitido gran privilegio de estar otro día más reunidos en tu casa de oración. Padre, gracias porque nos diste una semana muy bendecida. Padre, tú te manifestaste desde un principio hasta un final y te rogamos, Padre, que nos sigas acompañando durante el resto de nuestros días. Padre, que se haga tu voluntad. Pedimos perdón por esos errores, Padre, que cometemos sin pensar. Y también te rogamos, Padre, que sigas con nosotros el resto del día y que sea de tu agrado todo lo que se hará el día de ahora. Te pedimos esa bendición para los niños, bendigas los maestros que traen esas clases. Gracias, mi Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias y te pedimos todo esto, mi Padre. Amén. Dice el título de la lección, Jesús en Jerusalén. El objetivo de la lección del día de ahora es explorar los últimos días de Jesús en Jerusalén y su recepción por parte del pueblo y los líderes religiosos. Recepción. El significado de recepción, recibir o recibimiento. El día de ahora vamos a ver cómo el pueblo de Israel, los judíos, recibieron a nuestro Señor Jesucristo a la entrada del pueblo. Como referencia, traemos Marcos 10, desde el 10:46 hasta el 12:12. Me gustaría que tuvieran la Biblia en la mano. No vamos a ver mucho la escuelita del día de ahora porque la escuelita refleja mucho lo que está en la Biblia y lo vamos a ir saltando para hacerla un poco más rápido. Dice Marcos 10:46, cuenta la historia cuando nuestro Señor Jesucristo salió de Jericó para la ciudad de Jerusalén. Dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando salió, se encontró un vagabundo. ¿Cómo era el nombre del vagabundo? Bartimeo. Mis hermanos, el ciego Bartimeo era, me imagino, ¿verdad? Era un vagabundo, era una persona
que no comía todos los días, era una persona que andaba con sus trapos todos sucios. Bartimeo era una persona sin familia, era una persona que se juntaba con sus amigos que no tenían un estatus social en ese momento, ¿verdad? Eran vagabundos que comían cuando se podía y les chillaba la tripa a cada momento. Dice que en ese momento el ciego Bartimeo escuchó una bulla cuando nuestro Señor Jesucristo iba caminando. Él no sabía quién iba ahí. El ciego Bartimeo dice de que al escuchar la bulla en ese momento se paró y le toca la espalda a alguien de los que iba en esa bulla, porque cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba, no iba él solo, iba mucha gente detrás de él. Iban rodeándolo, iban dándole, más adelante vamos a ver donde cuando el pueblo judío le cantaba Hosana, ¿verdad? Él no iba solo. Vemos que el ciego Bartimeo se para y le toca la espalda a alguien y le dice, ¿quién va ahí? Y el que le tocó la espalda le dice, espérate, deja de molestar. Y él, necio, le preguntaba, ¿quién va ahí? Dígame quién va ahí. Y le dice, es Jesús. ¿Jesús? El ciego Bartimeo ya había escuchado quién era Jesús, ¿verdad? Ya había escuchado lo que había hecho y lo que podía hacer por él. Era un ciego que deseaba ser sanado. En ese momento, cuando el ciego Bartimeo se da cuenta y le dicen, ¿es Jesús el que va ahí? Y le dice, sí. Entonces Bartimeo se da cuenta y dice, es mi oportunidad. Esa oportunidad es la que he estado esperando y no va a pasar de aquí. Y le dice, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se para y dice, ¿quién es? ¿Quién es el que me habló? Y le dice el ciego Bartimeo, en el 10, bueno, vamos a decirlo, y le dice el ciego Bartimeo, ten misericordia de mí, yo quiero ser sanado, yo quiero recuperar mi vista, yo quiero ser sanado. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, por tu fe, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y el ciego Bartimeo, de alegre y contento, se fue detrás de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿ustedes ven algo parecido en el ciego Bartimeo? ¿Cuántas oportunidades pasaron? ¿Cuántas oportunidades vamos a esperar? ¿Verdad? Nuestros amigos visitas. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces van a esperar que nuestro Señor Jesucristo pase enfrente de ellos? ¿Cuánto tiempo nosotros esperamos para que nuestro Señor Jesucristo nos quitara esa venda, nos quitara esa ceguera? El ciego Bartimeo, una tan sola oportunidad, no tuvo otra. ¿Y cuántas nosotros para que nuestro Señor Jesucristo nos quite esa venda? Ese era el camino que nuestro Señor Jesucristo llevaba para llegar a la ciudad de Jerusalén. Se encontró el ciego y el ciego fue sanado.
Ahora vamos a ver en el capítulo 11 de Marcos, donde nuestro Señor Jesucristo hace una entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Era una, no de muchas, era una de las entradas, porque nuestro Señor Jesucristo entraba y salía, no sé cuántas veces entraría y salía, pero el día de ahora vamos a ver por lo menos 2 o 3 entradas de las que Él hizo a la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver la entrada triunfal en Jerusalén, donde dice que nuestro Señor Jesucristo mandó a 2 de sus esclavos, a 2 de sus discípulos, les dice: vayan a tal lugar y ahí van a encontrar un animal que me imagino que ese pollino era un burro, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Un burro, un caballo, un tigre, un león? Un burro, ¿no? Un asno. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: vayan allá y van a encontrar a ese animal. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos demuestra el poder que Él tenía, que comparte con el Padre, ¿no? Que es la omnipresencia, ¿no? Omnipresencia en ese animal. Él ya sabía que ese animal ahí estaba amarrado. Le dice: vayan, traen ese animal, y si alguien pregunta, el Señor les ha mandado. Cuando la persona se da cuenta que están soltando el animal, les dice: ¿qué están haciendo? Y le dice: el Señor lo necesita. ¿Murmuró palabra el dueño del asno? Él sabía que era superior a él en gran manera, que no murmuró palabra. Agarraron el animal, se lo llevaron y se lo dieron al maestro. Agarró el animal nuestro Señor Jesucristo y dice de que las personas se quitaron el manto, lo pusieron encima del asno para que nuestro Señor Jesucristo se montara. En este momento, mis hermanos, vamos a ver una parte del objetivo de la lección, que dice: su recepción por parte del pueblo, su recibimiento por parte del pueblo, donde vemos que la gente se quitó los mantos, y dice de que cuando nuestro Señor Jesucristo iba caminando, la gente tiraba ramas y cantaba. Y ahí podemos ver que el recibimiento de nuestro Señor Jesucristo al entrar a la ciudad fue grande, fue triunfal, y podemos ver que paso a paso lo que estamos viendo a la entrada a la ciudad de Jerusalén era profecía, no para cumplirse hasta el día de ahora, era profecía que se estaba cumpliendo. Y los fariseos de ese entonces sabían que ese momento se estaba llegando, que la profecía, no sé si ustedes se recuerdan a la profecía que se estaba cumpliendo en este momento. Era una profecía que se le llama las 70 semanas. Esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento, y los fariseos sabían de esa profecía. Sabían que el tiempo se estaba llegando, que el que los iba a rescatar iba a llegar. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra, recibió en ese momento todo honor,
y toda alabanza que se le daba a un héroe que en ese entonces venía de batalla, a una persona importante como gobernante en ese entonces. Nuestro Señor Jesucristo recibe lo mismo y dice el objetivo de la elección. Vamos a ver cómo el pueblo recibió a nuestro Señor Jesucristo. Yo he estado, mis hermanos, tal vez no he equivocado, pero he escuchado yo que dice, hermanos, cuando quieran comentar, perdón, porque no les había recordado, cuando quieran comentar, la manita y bienvenidos a los comentarios, ¿verdad? Yo he escuchado, mis hermanos, que los judíos no recibieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero sí hubieron judíos que lo recibieron, porque en este momento vamos a ver que el pueblo humilde, el pueblo pobre, recibieron a nuestro Señor Jesucristo y lo recibieron de buena manera. ¿Quiénes no lo recibieron? Los que lo mataron, ¿verdad? Vemos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuando quieran comentar, sea bienvenido su comentario. Nos vamos a ir adelantando un poquito más rápido. Dice Marcos, tenemos otro título, mis hermanos. La Biblia que yo tengo, el primer título que tenemos ahí, que está en el capítulo 10:46, dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. En el capítulo 11 de Marcos tenemos la entrada triunfal en Jerusalén. Por eso les decía yo que vamos a llevar la Biblia el día de ahora, porque esos es los capítulos que tenemos de referencia para esta escuela, que es desde Marcos 10:46 a Marcos 12:12. Esta cámara sí, pues Ahora tenemos Marcos 11, capítulo 11, versículo 12, donde dice: la maldición de la higuera estéril. Fueron enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo anduvo dando durante los últimos días en Jerusalén. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y vio de lejos una higuera que tenía hojas, y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó allá nada halló, ni hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Quiénes conocen la mata de higos? Ustedes han visto que la mata de higos tiene una hoja bien frondosa, bien verde, grandotota, y desde lejos se ve bien bonita. Dice, a nuestro Señor Jesucristo le dio hambre. Vio la mata bien hermosa y cuando se acercó, ¿qué pasó? No tenía nada. No había nada. Pero para que esa mata, dice que son tres aspectos muy reconocidos que la mata tiene que tener para que sea una mata buena y tenga frutos. Tiene que tener hojas, al tronco de su mata tiene que tener retoños, que son hijos, y si cumple esos dos, va a tener frutos. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega y dice, no hay nada. Hermanos, que son hermano Wilfredo, ¿algún comentario que quiera dar sobre la mata del higo? ¿O se lo guardamos más adelante? Comentario. Gracias, mi hermano.
Dice que nuestro Señor Jesucristo llega. ¿Y qué representa esta mata de higos, hermano? Nuestro Señor Jesucristo llegó y no encontró frutos. Ahora, hermanos, hagamos una comparación con la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? Esta iglesia es una mata que cumple con los 3 requisitos. Esa mata tiene que tener hijos. Y si esa mata tiene hijos, tiene que tener frutos. ¿Cuáles son los frutos que tiene que cumplir un cristiano? Ahora lo representamos como un siervo de Dios, mis hermanos. Hay personas que trazan la palabra, hay personas que hablan bonito, pero llegando a la casa a maltratar a la esposa, ¿verdad? Hay personas que en la iglesia dicen son un amor. Son iglesias, hermano, son iglesias que reciben con amor al que llega, y el que está en la iglesia ya no lo quiere. ¿Comentarios? Sí, yo solo quiero hacer un pequeño comentario acerca no de la mata de higo, sino del higo. El higo es saludable, y el higo también tiene muchas cosas que el cuerpo necesita y se nutre. Usted se come como unos 6 o 8 higos, esos higos lo nutren como si usted se hubiera comido algo que el cuerpo necesita. Sinceramente se siente bien nutrido. No hay necesidad de comer una gran cantidad, pero esos higos, por eso es que Dios dejó esos higos. Bueno, todo lo dejó Dios con un propósito, pero esos higos son muy buenos, y si alguien quiere comprarlos, están en, ¿cómo se llama? Puede ser propaganda en BJ's y en Costco, y hay unas tiendas que venden esos higos y muy buenos. Solamente, hermano. Gracias, hermano, por... ¿Alguien más? Micrófono, hermano. Sí, más hermanas, en lo personal se me es curioso esta parte en la cual usted preguntaba acerca de la higuera, ¿verdad? En la cual esta planta de higos viene Jesús y la maldice. Y yo lo puedo entender de esta forma, y es que en este momento estaba habiendo una controversia en lo cual estaban un grupo de creyentes sosteniendo que ellos estaban en la verdad y no aceptando a Jesús. Pero Jesús viene y maldice la planta, y la pregunta es del por qué. Y es que se está viendo una planta que al parecer tiene las mismas hojas que cualquier otra planta, pero no tiene fruto. Y es justamente lo que en ellos se veía. Ellos podían estar en una apariencia buena, pero no había fruto de justicia ni de amor. Ahora Jesús, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a mostrarles que Él busca realmente de que todos tengamos una relación auténtica con nuestro Dios. Es lo que yo puedo entender en relación. Gracias, hermano. Hermanos, es una escuela, hermanos, en la cual nos llama a reflexionar, y me llamó mucho la atención la comparación de la que hace hermana Daniela, ¿no? Porque realmente, hermanos, es el tema central de la escuela, porque nuestro propósito, hermanos, es analizar los últimos días de Jesucristo y su recibimiento.
Pero es que en el recibimiento, hermanos, hay un aspecto muy importante que tenemos que resaltar y aplicarlo a nuestra vida. Porque si nos damos cuenta, el relato cuenta que dice que le recibieron como un rey y como un conquistador. A diferencia, ¿verdad?, que el aspecto que hablábamos hace 3 semanas, no iba montado en un caballo blanco, sino que iba montado en un asno. ¿Por qué la gran diferencia, hermanos? Porque estaba mostrando un contraste entre un rey conquistador terrenal y un rey conquistador espiritualmente. Pero lo que quiero que nos enfaticemos y que nos llevemos, hermanos, es el hecho del recibimiento. Lo recibieron como un rey, le tiraron palmas y le cantaban y lo amaban en ese instante. Pero días despuesito, hermano, ese mismo pueblo que lo había recibido, con esa esplendor, con ese glamour, con todo lo que le queríamos poner, días más tardecito lo estaba crucificando. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de eso, hermano? Aprendemos algo muy importante que quiero que apliquemos a nuestra vida. Que el ser humano, hermanos, cambia de parecer instantáneamente. Hoy estamos alabando y glorificando a Dios y mañana, hermanos, lo pudiéramos estar crucificando. Usted dijo algo muy interesante: una iglesia que ama al que viene y que desprecia al que está acá. Una iglesia, hermanos, que se interesa por nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Es, hermanos, la comparación de la higuera. Es algo que está siendo falso exteriormente, que estamos dando una apariencia exteriormente, pero que dentro, hermanos, está como la higuera, está estéril. Entonces, lo que debemos de enfatizar, hermanos, es la necesidad y realmente la convicción de lo que hemos creído. ¿Y por qué hemos creído de esa manera? Porque no sea, hermanos, que mañana vayamos a estar procesando algo diferente a lo que hoy estamos creyendo, porque así somos los seres humanos. Entonces, resaltar ese aspecto, hermanos, y aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a la vida de la iglesia, porque ¿qué realmente aprendemos de esos pequeños aspectos que Dios nos está hablando a través de pequeñas cosas que nos cuesta identificar, pero que son muy, muy importantes aplicarlos a nuestra vida? Gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera comentar sobre la higuera para ir caminando? Porque hay otro título más adelante, 3 más que vamos a ver. Hermanos, ustedes, sí, mi hermano. Paz, hermanos. Pues encontré un artículo que me llamó mucho la atención, que dice: la maldición de la higuera muestra la necesidad de una fe genuina que conduzca frutos espirituales, buenas obras, actitud, en lugar de una simple apariencia religiosa. Y Jesús estaba aquí en sus últimos días acá, ¿verdad? Y Él pues ya nos conocía, sabía que fallábamos, y entonces Él pues dio este relato para que nosotros entendiéramos que si no damos frutos buenos, ¿verdad?, también vamos a ser cortados en aquel día. Y todos como seres humanos fallamos, no es solo para usted, sino para mí también. El día de hoy Dios nos está hablando de una apariencia. Aquí venimos a la iglesia y usted no me conoce como yo soy en mi casa con mis hijos. Dios sí lo conoce, Dios me ve, Dios conoce lo que tengo guardado en mi corazón. Y entonces es un llamado, como decían los hermanos, ¿qué es lo que tenemos que dar nosotros? ¿Será ira, enojo, envidia, celos? No, ¿verdad? Dios nos llama a ser humildes, a dar amor, a tener ese gozo. Aunque en nuestra vida vamos a tener luchas, sí, todos vamos a tener luchas, y somos humanos y fallamos, pero reconocer, porque qué triste va a ser, hermanos, que nosotros aquí, como dice, nada más estemos aparentando, pero cuando venga Jesús y me llame para el otro lado a mí, qué triste, ¿verdad? O llame a alguno de mis hermanos que yo lo miraba allá al frente, al más que es más sabio,
Y que si Dios lo conocía mejor que nosotros, hermanos, entonces es un llamado para mí el día de hoy a que si fallamos, pues vengamos en humildad a pedir perdón a los que hemos dañado, y más sobre todas las cosas a Jesús, porque Él nos conoce mejor que nadie. Solamente, hermanos. Gracias, hermana. Ahora nos respondemos. Las hermanas. Estuvimos leyendo un poco con los obreros el día lunes, y pues me di cuenta que habían 3 tipos de personas los que recibieron a nuestro Señor Jesucristo. Había un pueblito, los que le recibieron con cánticos, con alegría, pero también estaban los otros, los fariseos. Y dentro de esos, los que le recibieron con alabanzas, como ya dijo nuestro hermano René, más adelante ellos fueron los que le gritaban ya, porque según ellos Jesús no cumplía con las expectativas de ellos. Ya comentaba nuestro hermano René que ellos esperaban un rey cabalgando un caballo y no sobre un asno. Pues Jesús, desde su entrada podemos ver la humildad de nuestro Señor Jesucristo viniendo sobre un asno que representaba la paz, y nuestro Jesús pues venía, era un rey de paz, y con él mismo pues venía para servir y no para ser servido, y también venía en humildad y mansedumbre. Y eso es lo que queremos traer en nuestras vidas, hermanos. ¿Qué tipo de personas somos? Realmente ya vimos, ya reconocemos a nuestro Salvador, o ya lo reconocemos, pero quizás no lo hemos recibido con todos nuestros corazones. Porque también conozco hermanos aquí que han puesto a nuestro Señor en todo, en primer lugar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Como los fariseos, ¿no? Nomás estaban esperando la oportunidad como para aprender a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es a veces lo que hacemos aquí. Estamos esperando al hermano que cometa un errorcito ahí y ya vamos encima, o mira al hermano y no. Y ese es el ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesucristo, que es servir en humildad y ser mansedumbre. Solamente, hermano. Gracias, hermano. Hermanos, el día de ahora nos damos cuenta y vemos de que hay iglesias tan cerradas. Esa higuera ya fue maldecida, ¿verdad? Hay personas que fueron sabias, que cómo guardaban los mandamientos, y ahora son esa higuera. Bueno, continuamos con el otro título que tenemos en Marcos 11:15. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas. En ese momento, mis hermanos, podemos ver que tenía un solo desorden en ese lugar. Dice la Biblia que el templo estaba hecho para presentar ofrenda a nuestro Dios. Dice que era para llevar oración, para comunicarse con el Padre, y la gente había hecho un solo desorden en ese lugar. Nuestro Señor Jesucristo llega levantando esas mesas, tirándolas, tratando de ahuyentar a los que no tenían que estar en ese lugar. Y ya comenzaban a escuchar a aquellos que para ellos estaba correcto lo que había allá afuera. Esas ventas, ese montón de gente que no llegaba a llevar ofrendas al Padre, sino que
hacer negocio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos trae ahora? Dice, hay que purificar el templo. Hay muchas personas que las iglesias las tienen de negocio. Ustedes han escuchado que muchas iglesias de los protestantes, la falla más grande que hay, que el pastor se roba el diezmo. Yo no doy diezmo porque el pastor se lleva mi diezmo. Puro negocio, ¿verdad? Nos trae a recordar este pasaje que nuestro Señor Jesucristo quería corregir en ese momento. Que para los fariseos estaba bien, para ellos estaba bien. Y que ellos estaban esperando el momento que llegara su rescatador, pero no sabían ellos que el que iba a llegar iba a poner las cosas en su puesto y iba a ser no iba a ser esa piedrita en el zapato, iba a ser piedrote en el zapato para los fariseos, para que se corrigiera. Y el miedo de ellos era que ellos iban a perder el credo que habían construido durante tiempos. Nuestro Señor Jesucristo llega y nos deja un mensaje: que purifiquemos ese templo, ¿verdad? Ese templo es, ¿cómo es, hermano? ¿Verdad? No es para que en ese templo haya ira y enojo, no es para que ese templo habite cualquier cosa, es para que nuestro Señor, nuestro Padre, habite en ese templo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino a quitar ese sacerdote que se comunicaba con el Padre. Era para que nosotros nos comuniquemos directo con Él, ¿verdad? Bueno, pero nos estamos saliendo del tema, mis hermanos. Nos vamos a ir saltando un poquito más. Si alguien tiene algún comentario, mis hermanos, bienvenidos y me hace saber. Dice Marcos 11, capítulo 11, versículo 20: la higuera maldecida se seca. Esa higuera se murió. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. El día de ahora yo creo que vamos a ver: mira, Hugo, la higuera se secó, esa iglesia se murió. En nosotros está, mis queridos hermanos, que esta iglesia, la iglesia de Dios del séptimo día, tenga esos 3 requisitos para que cumpla una higuera fértil. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate de aquí y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Quién cree eso? ¿Algún comentario de cómo tiene que ser este versículo? Paz a cada uno de nosotros, ¿no? También sobre este versículo. Pero creo que los comentarios que nuestros hermanos han dado
si nosotros nos damos cuenta, nosotros vemos el templo, tenía la parte final que era el lugar santísimo, moraba la presencia de Dios. Ese lugar no podía entrar cualquier persona, sino solo la persona específica que tenía que entrar. Y si no iba purificado de la forma correcta, esa persona ahí quedaba. Entonces, para que un lugar, ¿a qué voy con esto? Es que para que el templo donde el Espíritu de Dios mora, pueda morar, tiene que estar limpio. Nosotros a veces decimos, no, es que este tipo de cosas hoy en este tiempo pues no se dan, es que eso fue para aquel tiempo, eso fue... En realidad muchas veces las cosas no se dan. Dios quiere bendecirnos de gran manera y no es evangelio de la prosperidad, pero Dios nos quiere dar más de lo que nos da. El problema es que muchas veces, usted acaba de decir, somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿cómo está nuestro templo? ¿Nos hemos puesto a pensar? ¿Nos hemos puesto a analizar cómo nuestro templo lo tenemos? ¿Vivimos nosotros cuidando ese templo? ¿De qué forma lo cuidamos? Entonces, si ese templo no está como debería de estar, limpio, pues el Espíritu Santo no puede morar en ese templo. Y es de que siempre nos fijemos en eso, porque una cosa es venir y hablar y decir, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, yo amo a Dios, pero en nuestras acciones, ahí está el gran detalle. Ahí es donde fallamos. Porque decir no cuesta. Si usted me pregunta, ¿usted ama a Dios? Amén, hermano. ¿Usted está buscando a Dios? Sí, pues si aquí estoy, que no me ve. Pero en realidad mi pensamiento está aquí o estoy en las cosas que he dejado allá afuera. ¿Estoy completamente aquí o solo como dice un hermano por ahí, ¿verdad? En este caso es al revés. El cuerpo está aquí, mi espíritu a saber dónde está. Entonces, si vivimos así, estamos equivocados. Fíjese bien, nos va a pasar lo que... No sé si me voy a adelantar, hermano. Si me adelanto, me disculpo. Dice, dentro de la lectura que viene, dice el verso 4 del 12 de Marcos, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron, no voy a leerlo todo, en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, es bueno darnos cuenta que esa piedra sabemos que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y quien la desechó el pueblo de Israel. Ahora nosotros tenemos oportunidad. ¿Estamos desechándola también nosotros? Porque sí, a veces decimos, no, que bien, pero la estamos desechando. ¿Cuántos de nosotros estamos desechando esa piedra? ¿Y cuántos la estamos recibiendo? ¿Cuántos estamos recibiendo ese mensaje como debe de ser y tratando de vivir una vida conforme a Dios le agrada? Entonces, esa es la reflexión que quizá, y creo que nuestros hermanos también lo han mencionado, creo que es el propósito de que por medio de este estudio y de todo lo que hemos venido viendo, aceptemos al Señor como Él quiere, que nos sometamos a su voluntad divina. Solamente. Gracias, hermano. La hermana Nuria quiere dar un comentario, hermano Leo, de hermana Nuria. Gracias por esos comentarios, mis hermanos. Estábamos leyendo, ¿verdad? Aquí en Marcos 11,
y donde dice, podemos ver, ¿verdad?, de que cuánto poder tienen nuestras palabras, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesucristo dice que maldijo la higuera y se secó. Entonces, nuestras palabras tienen poder también para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aquí lo dice, porque de cierto os digo, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Si nosotros tenemos esa fe en nuestro Dios y le decimos a cualquier monte, dice que pásate de allá, quítate de aquí, pásate de allá. ¿Y cuáles son esos montes que nosotros podemos ver en nuestra vida? Son dificultades, problemas, cuántas cosas, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida. Pero si nosotros tenemos fe en Dios y le decimos quítate de aquí porque tengo un Dios poderoso, y se hará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Dios obrará en nuestra vida. Así dice, y no dudemos, y no dudare en su corazón, sino que creyeren que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que cuando estéis orando, dice, perdonad si tenéis algo en contra de alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Pero si no perdonamos, tampoco Dios puede orar, y lo que pedimos no se puede hacer, porque esa falta de perdón en nuestro corazón nos trae raíces de amargura, y eso no deja que crezcamos en nuestra vida espiritual. Solamente, hermanos, gracias. Gracias, mis hermanos. Nomás quiero enfatizarme, hermano Gamaliel. Sí, hermanos, pasa a vosotros. Solamente algo breve. Nuestra hermana Nuria resaltaba lo que dice Marcos. Y miramos aquí, hermanos, en la lectura, ¿verdad? Primero miramos la higuera que es maldecida por Jesús. Después miramos en la otra parte, miramos que Jesús pasó por la mañana. Y aquí uno de los discípulos le dijo, Señor, mira la higuera que tú has maldecido, se ha secado. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús, hermano? Dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro, hermano? O sea, ¿qué tiene que ver lo que Pedro miró, o lo que pasó con la higuera, y ahora le dice, bueno, tengan fe? Y ahora nos dice, todo lo que pidieren, ¿verdad?, creyendo, lo recibirán. Y la pregunta está ahí, hermanos. A veces podemos pensar que todo lo que pidamos se nos será dado. Y es así. ¿Quién quiere ser sano, hermano? ¿Quién de ustedes está enfermo y ha orado por mucho tiempo? ¿O quién de ustedes está pasando y dice, porque todo lo que creyeres, pidiendo, ¿verdad?, lo vas a recibir? ¿Es así, hermano? ¿O no? Por eso le digo, vienen notando la higuera, ¿verdad? Estamos hablando de la higuera, y Jesús le dice, tengan fe. ¿Por qué no le dijo, oh sí, ya la higuera está seca? O le respondió de otra forma. O sea, probablemente es algo, hermanos, que tenemos que llevarnos en nuestra mente, que no todo lo que pidamos realmente, ¿verdad? No todo de la voluntad de Dios, hermanos, lo vamos a recibir. Sí, lo pedimos, pero ¿será la voluntad de Dios? O solamente como le dijeron al apóstol, bástate de mi gracia, porque mi poder en ti se va a perfeccionar así. Y entonces eso nos hace resaltar algo muy importante, hermanos, en nuestra vida. Nosotros tenemos también, de la misma forma de aquellos hombres, de los líderes, todos conocemos que Jesús vino a la tierra y que murió y que es el Hijo de Dios. Pero está en nuestra decisión también el rechazarlo o de tomarlo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, probablemente ya nuestros hermanos dijeron, tal vez venimos a la iglesia, pero con nuestras acciones lo rechazamos? O allá en casa somos diferentes, ¿no? El Señor, hermano, nos llama en todo tiempo. La invitación es acérquense, acerquémonos
¿verdad? Porque de tal manera Dios ha amado a toda la humanidad en general, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros no nos perdamos, que somos seres imperfectos, sí, hermanos. ¿Somos una iglesia imperfecta? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos todavía en este cuerpo, en esta materia, y aún no hemos llegado a la glorificación. Y saben que una de las cosas, hermanos, nuestro hermano Manuel resaltaba lo de los higos. ¿Ustedes han investigado cuánto dura para que un higo dé frutos? Puede pasar 1 año hasta 3 años para que dé frutos. Y probablemente los primeros frutos que tiene no son frutos en realidad, sino que es algo que trae mucho más. Entonces todo es un proceso de nuestra vida, hermano. Que el Señor nos siga ayudando a todos, ¿verdad? Incluso a nuestras visitas también, la invitación, ¿verdad? A que no rechacemos, como aquellos rechazaron aquel tiempo. Y a nosotros, hermanos, yo le decía a los hermanos, dice que el Señor, de lo vil y menospreciado, la palabra de Dios nos dice, de lo vil, hermano, de lo menospreciado escogió a Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los fuertes, a los sabios. Nosotros, hermanos, tal vez somos ignorantes en muchas cosas, pero aceptemos la invitación, ¿verdad? De que Dios habite en nuestra vida y en nuestra familia. Solamente. Gracias a mis hermanos. Nomás quiero recalcar lo que lo que todos han hablado de este versículo del capítulo 11, versículo 24, que dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sabemos que nosotros tenemos un Dios que para Él todo es posible. Es un Dios de lo imposible, y que si nosotros le pedimos, pero aquí hay un pero, de que si yo vengo en oración y le digo yo a Él: Padre amado, yo quiero ser presidente de Estados Unidos. Padre amado, yo quiero tener 10 millones de dólares. Padre, yo quiero tener... Tampoco le vamos a pedir cosas incoherentes a nuestro Dios, ¿verdad? Tener fe que se dará, pero tampoco vamos a probar el poder que Él tiene. Porque si le vamos a pedir: Padre, yo no tengo un trabajo, Padre, necesito un trabajo, ayúdame, necesito tu ayuda. Pero sal a buscarlo, ese trabajo no te va a llegar a la cama. Yo tengo un hermano que me contó una historia, que dice de que él estaba orando porque él no tenía trabajo. De repente recibió una llamada y le dijeron, y ya después se comunicaron y le dice: yo estaba orando a Dios también para que pusiera la persona indicada para hacer ese trabajo. ¿Quién hizo la obra ahí? ¿Verdad? Si vamos a orar, vamos a pedir, no vamos a pedir cosas incoherentes. Hay que poner los pies sobre la tierra y vamos a orar. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible, que si le pedimos, Él nos dará. Pero no vamos a pedir cosas imposibles, porque Dios, como dice, Dios no da cargas al que no la puede llevar. Yo estoy pidiendo una casa y no puedo limpiar ni mi cuarto. No alcanzo a limpiar mi cuarto porque no me queda tiempo. No alcanzo a pagar la renta de ese cuarto y quiero una casa. Él sabe lo mejor, ¿no? Él sabe por qué. Al hermano cómo le va de bien. El hermano cómo tiene. Pero él se esfuerza. Ese hermano no duerme por andar trabajando. Le gusta trabajar. Le encanta andar haciendo lo que él hace. Y yo quiero trabajo y no salgo de la casa a buscarlo. Quiero trabajar desde la casa. ¿Verdad? Gracias.
Gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo por haber dejado esas enseñanzas. Es para que nosotros nos corrijamos y aprendamos cómo llevar nuestra vida. Que la vida es fácil sabiéndola llevar. No te metas en problemas y vamos a salir adelante. Marcos 11, 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esta cosa? Haces estas cosas. Hermanos, a los fariseos se les dio la oportunidad de ser los intérpretes de la palabra, pero ellos hicieron aparte lo que estaba escrito y le estaban dando prioridad a doctrinas de hombre, ¿verdad? Donde exigían doctrina de hombre. Ese era el problema de nuestro Señor Jesucristo, que fue a hacer una piedrota en el zapato para los escribas. ¿Y qué dijeron los escribas? Matémosle. Porque si esta persona sigue haciendo lo que está haciendo, nos va a desbarrancar, nos va a tirar de donde estamos, nos va a quitar el poderío que tenemos ante el emperador que estaba en ese momento. ¿Verdad? Ellos querían que el que iba a llegar con corona, con ejército, a sacar a los que los tenían, los estaban maltratando en ese momento. Que las cosas eran muy diferentes. Por eso decidieron, ¿verdad?, deshacerse de, más adelante, las lecciones, mis hermanos. Yo creo de que ustedes ya se imaginaron ya cuál va a ser el clímax de todas estas lecciones, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el clímax? La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el tiempo ya se nos pasó. Podemos ver los labradores malvados también que dicen la lección, mis hermanos, pero nomás quiero leer un versículo y la reflexión para darle fin a este momento. Dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.